Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Cine de Barrio. Más o menos. Buenas tardes, bienvenidos al Museo Oxo, el mejor museo de videojuegos del mundo. Doy fe, me has ¿Das hecho fe? O sea, y hasta el momento yo lo voy a seguir diciendo hasta que venga alguien y me contradiga, ¿vale? una pasada. En las Oxo Talks estamos en directo, aquí donde nos estás viendo, si estás en tiempo real, twitch.tv/oxomuseo, si estás en YouTube, pues bueno, recuerda que los jueves a las 6 tenemos siempre una charla. Va a haber un parón veraniego, ya os avisaré, pero ojo que van a venir novedades al canal. Y también podéis venir presencialmente, de forma gratuita, como han hecho hoy nuestros asistentes, a los que voy a usar para efecto de sonido. El efecto aplauso, lo primero para las personas que han hecho este pedazo de set, que son Julio Gómez y Guillermo Valencia. O sea, de verdad, se me caían las lágrimas. Bueno, ahora presento al invitado, que es el importante, pero se me caían las lágrimas cuando he asomado por aquí y he visto semejante set para hablar de lo que vamos a hablar hoy, que es cine y videojuegos. Narrativa de cine, narrativa de videojuegos, ese camino de ida y vuelta, donde además aquí el profesor tiene una perspectiva muy particular y que creo que va a ser interesante que la veáis. Él es Raúl Álvarez, que es el director de máster de guión de cine y de televisión de la Universidad Rey Juan Carlos. Alguien muy inquieto, escritor, crítico de cine y que, bueno, yo he conocido personalmente a través de Fallo Sistema, hemos estado comentando algunas pelis de género. Tiburón todavía no la hemos comentado, No, pero... ahora que es el 75, hoy pero sí. hoy vamos a hablar de ella. Pero es que, para que os deis cuenta de lo que estoy diciendo, Una joya. o sea, el set que nos han montado, yo supongo que es con la colección personal de Miguel Ramos, que es la colección que alimenta también nuestra estupenda primera planta. ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿Eh? Casi. No es un disco de vinilo, es Street Fighter, pero esto es algo, o sea, esto Sí, se eso llama es. Laserdisc, pero no es vinilo. El formato es parecido, pero es como un CD con el aspecto del vinilo. O sea, ¿eh? Esto se metía en el coche, efectivamente. O sea, esto es uno de los incunables del museo. Aquí tengo otras cosas que van a ir apareciendo, pero para irnos aquí alimentando, esta película con el señor de Sousa, al que tuve el privilegio de entrevistar, que por cierto fue guionista de Jungla de Cristal, que también es un juego muy a tener en cuenta, Sí. Die Hard, y esa película donde aparece el famoso Yippee-Ki-Yay, hijo de puta. Bueno, pues vamos a hablar de Vamos esto a aquí ello. de momento, después de hacer los honores y de explicar un poco el set. La perspectiva que os vamos a comentar y que os quiere traer Raúl es muy interesante, y es decir, no solo vamos a hablar de adaptaciones de videojuegos al cine, o de cine al videojuego, sino cómo la narrativa propia del videojuego empezó a meterse de forma silenciosa en el cine, casi también inconscientemente, ¿no? Y donde los mecanismos son muy parecidos. Si no existiese el videojuego, no existirían ciertas películas que no son adaptaciones de videojuegos, pero son esencialmente, narrativamente, videojuegos. Sí, eso es. Pues habría que irse a un verano del año 74, en Martha's Vineyard, donde estaba Spielberg rodando Tiburón, y entonces le informan que en el pueblecito de al lado, en Oxbow, han puesto una máquina de punk. Entonces, claro, Spielberg escucha eso y dice que han puesto una máquina de punk en el pueblo de al lado, donde estamos rodando. Entonces, todas las tardes, al finalizar el rodaje, se iba con Richard Dreyfuss a echarse unos vicios, a echarse unas partidas, y poquito a poco él empieza a entender que ese medio que a él le fascina, porque él está muy en contacto con la cultura japonesa, él es conocedor de lo que se está haciendo en Japón con el entretenimiento electrónico, se da cuenta de que eso bueno, va a dar pie a contar las historias de otra manera, y entiende la interactividad por primera vez, ¿no? ¿Qué ocurre? En Tiburón ya es un guión cerrado, ya no vamos a encontrar todavía un rastro de lo que va a hacer Spielberg, pero ya en Encuentros en la tercera fase y En Busca del Arca Perdida, que es una película perfectamente gamificada, en la que va subiendo casi de nivel, donde cada reto es más difícil que el anterior, y al final tienes... Hay un jefe final, hay varios un jefe jefes final, por nivel. hay hasta Finisher, que es la propia
el propio Arca, ¿no? Que funciona como MacGuffin durante todo el juego película. Él ya pone en marcha lo que va a ser, por una parte, un sello distintivo de su cine, por otra parte, un sello distintivo de lo que va a ser Amblin Entertainment durante todos los años 80, de todo el cine juvenil, de fantasía, de aventuras, que, bueno, que todos hemos conocido y que forma parte un poco Amblin Entertainment, para que os hagáis idea, es la del logo de la luna de T. Eso es. Y luego ya llega, bueno, esa pequeña nota que empieza en el año 74, termina en el año 82, cuando ya es un director asentado, ya le dan su bungalow en Paramount, y se pone, empieza a comprar, a hacerse coleccionista y empieza a comprar recreativas vintage. Lo que hoy serían recreativas vintage se le empieza a hacer acopio, porque lo que quiere es que su inspiración sean juegos de pinball, recreativas, porque es lo que él entiende que le va a dar una forma nueva. O sea, las compra no como ocio, sino como herramienta creativa para él inspirarse. Eso es. Y también porque entiende que en los tiempos muertos lo que mejor le va a sacar del atasco creativo es echarse una partida. De hecho, creo que se llama Missile, échame un cable, el Missile Adventure, el Missile... Una recreativa de moneda de las primeras que salen. El Commander, ¿no? El Missile Commander. Sí. Missile Commander. Sí, que tenemos aquí en el museo, que es una bola que tú diriges el punto de mira y luego tienes 3 plataformas de lanzamiento, alfa, beta y delta, ¿no? Y delta. Sí, y puedes disparar cada una para los misiles que vienen hacia tu zona. Pues él tenía una obsesión absoluta con el juego de llegar al 1.000.000 de puntos, hasta el punto de que tenían que ir a buscarle para que dejara de jugar y llevárselo directamente al set de rodaje. Juego, además, que va a ser determinante para juegos de guerra, para la película, que llegaron De verdad. después. Sí, sí. Incluso en esos gráficos, donde se ve la guerra total nuclear, Joshua, la trayectoria balística, todo eso además antes comentábamos, ¿no? La relación que tiene el desarrollo balístico de los misiles con la industria de los videojuegos. Sí, bueno, de hecho, si pensáis, Tennis for Two, que es de los 50, Higginbotham, que pertenece a la operación secreta Manhattan, donde están construyendo la bomba nuclear. Sí. Tienen por ahí un osciloscopio que sirve en principio para calcular y visualizar las trayectorias balísticas, y decide usar ese osciloscopio para hacer uno de los primeros juegos interactivos, que es el Tennis for Two, que luego deriva en el tenis de la Odyssey, que luego deriva en el Pong de Atari. Pero es curioso, y ya insistiremos sobre ello te lo he comentado a ti también, esa tesis que tengo yo y que defiendo, que el avance de la computación, el avance de la informática está muy pegado a la necesidad de jugar, a nuestra condición como Homo ludens. Porque igual que nosotros en los 80 lográbamos, o quienes podían lograrlo, meter un videojuego con la excusa, o un ordenador con la excusa de estudiar, cuando querías en realidad jugar con él, los científicos que trabajaron por primera vez con los primeros ordenadores, su primera obsesión era hacer un juego. Es verdad que tenían que hacer otras cosas, por ejemplo, Higginbotham otras de las que seguramente estuvo arrepentido, pero en cuanto pudo meter mano y hacer algo interactivo, lo hizo, ¿no? Igual que pasó con Alan Turing cuando creó el primer juego y diseñó un algoritmo para jugar al ajedrez contra la máquina, o como pasó con el MIT, con ese primer ordenador, y así ordenador, con el que hacen Space Wars, que es un videojuego ya. De hecho, Nolan Bushnell hizo en el 77, no, ya no sé, 77 o 74, el primer arcade que se llamaba Computer Space. La primera... Sí, me estoy enrollando, estamos contando mucho. Es un diálogo. Pero bueno, que sí, que es un diálogo en el que los videojuegos están ahí. Sí. Incluso en sitios insospechados, dices, en el MIT, en la Operación Manhattan, pues estaban deseando. Entonces, alguien como Spielberg, inquieto, una esponja en ese momento, el Rey Midas. Además, admirador del creador de Super Mario, del Pac-Man. Es decir, él entiende que una de las claves para desarrollar una narrativa propia pasa por adaptar o por copiar algo que cree que todavía no se había hecho hasta ese momento, que es incorporar el concepto de reto en una narrativa audiovisual. Es decir, él entiende, y hay varias entrevistas de la época que lo confirman, que a los personajes en las películas clásicas les pasan cosas, y él quiere que los personajes hagan cosas, que se conviertan en exploradores del espacio físico en el que se están moviendo. Es decir, que un personaje en una habitación se fije en las estanterías, en las mesas, que encuentre cosas, que encuentre pistas,
por ahí empezamos ya a ver... Que sean héroes. Hay una cosa que rueda Sí. muy bien, tú que eres especialista en cine, que es la mirada. Sí. Por ejemplo, Harrison Ford, ese plano que repite tantas veces Spielberg, que es Harrison Ford dándose la vuelta Mirando antes de ver el algo. enemigo y Exactamente. la cámara con su mirada, es también narrativamente muy de videojuegos, porque estás viendo el mundo a través de sus ojos y al mismo tiempo estás siguiendo la historia con un héroe, no la manejas interactivamente, pero Spielberg te hace sentir como si estuvieses con él, un héroe que se enfrenta a diferentes pruebas y desafíos. Los prólogos de las 3 películas clásicas de Indiana Jones son ejercicios cinemáticos de lo que podríamos encontrar hoy en cualquier videojuego. Que por cierto, una de las cosas que menos le convenció a Spielberg de los juegos ya mucho más desarrollados en los 90 era que esos episodios cinemáticos parece que él opinaba que no cuadraban muy bien con luego la jugabilidad, cuando ya el jugador coge el mando y empieza a interactuar. Y sin embargo, él en sus películas, en forma de prólogo, es verdad que esos prólogos están muy inspirados en los de James Bond, pero lo que quiere es que veamos un personaje que interactúa en un espacio donde hay una serie de pistas, de evidencias, de pruebas, las descubre, las pone en marcha y a partir de ahí, montaña rusa. Es decir, van a pasar cosas. Hasta el punto de que todos esos prólogos, que son como mini películas, y que luego en su cine posterior, los 20-25 primeros minutos de cada una de sus películas, están casi concebidos como un juego, porque el personaje se define por lo que hace, que es lo que él está obsesionado por hacer, ¿no? Por eso te comentaba que quizá un punto interesante, más que reírnos a lo mejor del Mortal Kombat, del Street Fighter, del Super Mario clásico, de cualquier adaptación, que también las hay muy buenas, es decir, oye, ¿qué es lo específico de la narrativa de los videojuegos y quién tiene una primera visión de que eso se puede incorporar? Bueno, tenemos Spielberg y luego tenemos a Liesberg cuando hace Tron en el año 82, que es una película que es un videojuego y que da lugar a videojuegos posteriores y que tiene muy claro, él ha visto, es un admirador del Arca Perdida, ese mismo año BT, y dice, de la mano de Disney, vamos a poner a jugar a la gente. Es decir, la empatía clásica con el protagonista o con la heroína de cosas que Qué le maravillosa pasan, es Tron. es maravillosa, es una película, y Legacy además a mí me gusta muchísimo también. Mucho más. O sea, ¿Ya tienes sobre todo a porque Daft Punk? y ya hablamos de Daft Punk Y es una pasada. y hablamos de una banda sonora, pero fíjate, yo creo que incomprendida, ¿no? Hacemos un inciso con lo de T, Sí, porque claro, ahora la gente dice, estamos poniendo a Spielberg como un amplio conocedor de videojuegos, un fan, pero de pronto va y casi se carga, pero Se carga casi Atari. hiere de muerte, no Atari, la industria del videojuego. Sí, Es decir, sí, sí. porque con ET viene una propuesta que es hacer un videojuego que marca, ya te digo, marca no solo el final de Atari, sino el final prácticamente de la industria, la crisis del 83. Pero ¿qué pasa? Que ponen un deadline, que es el estreno en Navidad. Ujú. Ahí tiene que llegar el videojuego. Steven Spielberg, por supuesto, da el ok al videojuego, pero se piden un tiempo. 5 semanas, creo que fueron 5 o 6 semanas. El juego es muy malo y hay que decir que también ahí el papel de Spielberg, pues bueno, no es responsable directo, pero sí indirecto. Cobró además un dineral por la cesión de derechos Sí. para el videojuego. Y yo luego le achaco, personalmente a Spielberg, que cuando hizo Ready Player One, que es de alguna manera ese homenaje a la cultura del videojuego y de los mundos virtuales, y poner en alza de forma espectacular el videojuego y demás, como prueba final pone el Adventure, que esencialmente era muy parecido a ET, y a mí me hubiese gustado que, ya que había hecho el guiño del Resplandor, que eso es suyo, no no aparece en la novela de Ernest Cline, decir, oye, pues voy a poner mi juego, que era una mierda, Me río de él. me río de él, y en la fase final de Ready Player One, que sea no con el Adventure, sino con ET. Y de hecho lo tenía muy Pero fácil, no lo hizo. porque el personaje, el ET, cuando cae en ese huequecito del que nunca puede salir, ahí colocas un huevo de Pascua y colocas una pista del creador del mundo de Ready Player One y te sale la película. Entonces yo no sé ya ahí si es algo que prefiero Una dejar cueva. enterrado en el desierto y no volverlo a sacar. Por cierto, que aquí en el museo tenéis uno de los cartuchos desenterrados del Museo de Alamogordo, o sea, del desierto de Alamogordo, que ya sabéis que al principio se creía que era un mito. Se creía que cuando esto ocurrió,
y Atari se come, no sé la cantidad de cartuchos que sacó, pero se los come. Centenares. Dice, es que los enterró en el desierto. Y durante mucho tiempo se pensó que era como un mito. Dice, ¿cómo va a ser? Pues no, pues los tiraría en algún lado. No, no, los enterraron. Hubo un par de chavales que se dedicaron a hacer el documental, hicieron un crowdfunding que les fue estupendo y luego han vendido todo lo que han desenterrado. Sí. Una de esas piezas está aquí en el museo. Y de hecho es curioso porque el juego se lo encarga al mismo desarrollador, a Warsaw, que había hecho En busca del arca perdida, la adaptación en videojuego. Pero claro, de los 8 meses que emplea en hacer el arca perdida y las 6 semanas que le dan para hacer... Él no tiene la culpa. No, él hace lo que puede, evidentemente. Y de hecho Spielberg quería un Pac-Man y es Warsaw el que le dice, vamos a hacer una cosa un poco más ambiciosa, es un deadline imposible, pero vamos a hacer un juego que no copie al Pac-Man, ¿no? Y es verdad que tiene una responsabilidad... Ir comiendo lacasitos, ¿no? Sí, a ese estreno. Y luego yo creo que de alguna manera la culpabilidad le hace luego lanzar ya creo que fue en el 95, cuando lanza DreamWorks Interactive, que es la división de juegos que tiene DreamWorks y que la dirige él personalmente, y que es la que luego saca el primer Medal of Honor, que es ya después de Soldado Ryan y ya una implicación más personal como desarrollador de... Ya, pero tenía el buenísimo ejemplo de Lucas y de las aventuras interactivas que iban muy bien. Sí. Y los videojuegos de Star Wars, que tampoco que yo recuerde hubo un fracaso al nivel de T. No, de hecho él en LucasArts creo que le sacan de Dick a partir de un guión suyo. De Dick, es verdad. Sí, que aquí, si no recuerdo mal, distribuyó Herbe en España. Yo creo que es el único que tradujo. Es decir, que hablamos de un cineasta muy interesado en la narrativa. Por cierto, a ver si un día traemos aquí a Paco Pastor, Sí. que tiene mucho que contar. Bueno, perdón. Y que entiende que lo más importante es meter el elemento del reto, de que los personajes busquen pistas en el espacio y sobre todo que aquello que hacen es lo que genera la empatía con el espectador, ya que el cine no puede ser interactivo, porque interactivo es el videojuego. Él tiene una idea que yo creo que es genial, que probablemente sea un legado muy poco estudiado en su obra, que es la de voy a generar interactividad a partir de la identificación con el personaje por aquello que hace, no por lo que le pasa. Y es verdad, uno analiza el cine hasta el momento de esta explosión del cine juvenil, de fantasía, de los años 80, y es verdad, a la gente le pasan cosas. Y cuando le pasa algo, es cuando empieza a funcionar el motor de la acción. Pero con Spielberg el personaje hace cosas, genera la acción. Y eso es lo que encontramos en un juego. A mí eso me parece fantástico, luego independientemente de que el resultado pues le salga mejor o peor. Pero es verdad que luego, vuelta a ver Parque Jurásico, es un videojuego. El T-Rex grande es el malo del juego, cada nivel, cada valla que van saltando... Por cierto, el arcade de Parque Jurásico era buenísimo, el ir con el coche disparando. Y el Mundo Perdido también, el Mundo Perdido. Supervisó él personalmente. Y yo creo que por eso, antes de hablar de adaptaciones, ¿no? Y bueno, la gente que nos acompaña también tendrá sus filias, sus fobias, ¿no? Es decir, oye, hay adaptaciones de videojuegos antes de los videojuegos, y luego, ¿por qué demonios las adaptaciones de los videojuegos en sí a veces son tan catastróficas, no salen bien, no acabamos bien de enterarnos por qué hacen ciertos cambios? Y yo creo que los videojuegos lo que nos han dado es una narrativa propia, singular, que da pie a películas fantásticas que no siempre están basadas en videojuegos, pero que han cogido la lección principal, ¿no? Pero fíjate que hay una confusión de espacios, yo creo, que ocurre también por... No sé si por ese síndrome del impostor que podría tener los videojuegos en su inicio, siempre se decían que era el hermano menor del cine, y siempre se miraba al cine como diciendo, ostras, algún día podremos lograr eso. Llegaremos a... Las adaptaciones que se hacían de películas adolecían de eso, pero por debajo, como una corriente narrativa, estaba una influencia mucho mayor. Es decir, que cineastas estaban usando la narrativa de videojuegos a un nivel de respeto absoluto. Sí. Sin embargo, lo que veíamos el público, lo que veía el público mainstream, es decir, los videojuegos intentan llegar donde el videojuego y sin alcanzar donde está el cine, ¿no? Y luego tenemos ejemplos. Mira, ese VHS que tienes ahí que es maravilloso, que es un VHS original de la peli de Mario Bros. Los dinosaurios han vuelto. Dennis Hopper, ojo, Boss Hoskins. VHS original, Warner Bros. Pues claro, son acercamientos en los que
Y ahora vamos a poner un punto de inflexión muy reciente de este año, que es The Last of Us, donde digamos que el cine le daba al videojuego un halo de espectacularidad que no tenían los píxeles de por sí, un guión más cerrado, como un arte más elaborado. Eso, quien no estaba rascando como tú y diciendo, ostras, pero es que ya se estaban haciendo videojuegos Bueno, sin ser ¿te acuerdas adaptaciones. de The Last Starfighter? Hombre, La película que el prota, por primera por vez, favor. bueno, ya había ocurrido con Tron, juega un juego, el juego le reclama para jugar esa partida real en una batalla espacial. Es maravilloso el planteamiento. Deriva en videojuego después, pero el acercamiento que tiene el director para hacer una película en la que tú te metes en la máquina, estamos hablando creo que del 83 o del 84, un poquito después de Tron. Bueno, esa peli, si es que la tengo en la retina. Además, siempre me acuerdo del plano. No sé si habéis visto el último Starfighter. Os lo recomiendo. Es una peli antigua, pero se basa en un arcade, en una máquina, en un bar de un pueblo Sí. perdido de Estados Unidos, tipo Arizona, Texas, ¿no? Sí, Es por desértico. Space Invader. Y está jugando a esa máquina en la que este chaval intenta lograr el high score. Lo logra pasarse al final. Sí, Y hay un plano en el que se ve la arcade sola en ese bar, el cielo estrellado y de pronto algo que desciende, ¿no? sí. La máquina sola una vez y contactan con el chico porque en realidad la máquina era una excusa, era un simulador de una nave que era real y le reclutan para una guerra interestelar. Dice, vengo en representación de tal, tú has logrado la licencia, ahora vas a pilotar la nave de verdad. Bueno, esto dicho ahora suena muy naif, tal, pero a mí me voló la cabeza. O sea, dices, qué maravilla. ¿Juegos de guerra tiene algo de eso también? Sí, y el prólogo de la primera Guardianes de la Galaxia es el último Starfighter. Cierto. El chaval escuchando el casete, viendo a su madre cómo fallece en el hospital y cómo llega a la nave y se le lleva, haciendo realidad lo que él pensaba que eran solo juegos. Es decir, hay muchos guiños a ese planteamiento de esa película, que hay videojuego, narrativa de videojuego antes de que los videojuegos, pues, sobre todo peguen la gran explosión ya de recreativas en los 80 y luego ya de las consolas en los 90. Pero para que veáis que el videojuego ya estaba ahí. Estaba ahí. Eso es como lo de Monterroso, ¿no? Cuando despertó el videojuego ya estaba ahí. Sí. Y en películas, pues eso, pues que uno no podía suponer. No sé si Superman también la meterías. Bueno, Superman es que es anterior, claro, Superman 78. es anterior, le debe más a ese itinerario clásico del héroe. Es un guión de Mario Puzo, Sí. el autor del Padrino. Del ¿no? Padrino. Lo que pasa es que también hay mini secuencias que son niveles en los Sí. que Superman, por cierto, que luego dio lugar a otro de los peores videojuegos de la historia, siempre está ahí situado el de Superman, pero también hay algo de informática con los misiles, Sí, ya creo que es la tercera parte. con ¿no? la tercera, sí que es muy loca. La tercera a la cuarta ya sí son juegos plenamente Sí. conscientes de que hay que poner a Superman a hacer, bueno, que haga cosas propias de un personaje de videojuego. Pero sí que yo creo que hay una intuición, es Donner, al final estamos hablando de un director que también tiene en el ADN, Donner trabajó también para Amblin, es decir, todos esos cineastas comparten una pasión compartida generacional por los primeros juegos electrónicos. Es cierto que ya les coge mayor la recreativa clásica de monedas, pero son absolutos ludópatas del pinball y del entretenimiento electrónico a pilas, que era algo muy extendido en la cultura norteamericana de clase Las media, maquinitas, muy ¿no? Las Game & Watch. Exactamente. Sobre todo la ciencia ficción, todo eso lo tienen incorporado. Y cuando empiezan a hacer cine, es evidente que esa mirada está ahí. La de que algo tiene que pasar. ¿Qué me dices Seguro, de vale. Robert Zemeckis? Pues otro ejemplo maravilloso. La muerte os sienta también. Tras el corazón verde, ¿no? Que aunque sea Tras el su corazón verde Indiana es un Jones- Indiana Jones, pero más jugón, ¿no? Sí, de hecho, yo supongo, es una teoría un poco loca. El primer Uncharted tiene cosas detrás del corazón verde. Es decir, hay un planteamiento muy juguetón de qué hacer con los personajes, de en qué escenarios vamos a montarlos. Y juntas eso con la tradición de los parques de atracciones en Estados Unidos y te sale la mirada de... Pero es que ahí ya tienes cineasta. dos ejemplos, te voy a poner, de parque de atracciones. Captain EO, Michael Jackson Michael Jackson. y Coppola haciendo un mediometraje. No sabéis de lo que os estoy hablando, ¿no? Captain EO. Ahí nace
no es Human Nature, ¿cómo se llama el tema que nace de ahí y luego lo pone Michael Jackson en su discografía? Another Part of Me. Es un mediometraje que está hecho del copón, cuando lo veáis. Además, yo creo que no se llegó a ver en cine, ¿no? Porque era para una atracción de Disney. No sé si en Estados Unidos llegó a pasarse como corto previo a alguna proyección, pero no estoy seguro. Era un corto medio, ¿eh? Sí. Yo creo que superaba la media hora, casi mío, con una coreografía final y demás. Y bueno, podemos hablar de otros ejemplos, ¿eh? Podríamos hablar de los Piratas del Caribe. Gore Verbinski lo que hace es adaptar una atracción de Disney, es decir, y lo convierte en película. Es decir, espíritu lúdico, Homo Ludens, vamos a hacer una película sobre esto, que es un juego. Bueno, es una atracción, pero es un juego. Hay un tópico en cine, es una peli en la que siempre pasan cosas, que es algo muy difícil de conseguir. Bueno, pasan cosas porque los personajes están buscando siempre pistas, resolviendo puzzles, y eso les va llevando a niveles de dificultad cada vez mayores. Claro, a veces se dice, ¿aquí el guión dónde está? Es que el guión es cinemático, el guión es puramente visual, es cinético. Si el cine, que es pura imagen, no es visual y no nos ofrece ese tipo de recurso narrativo, estamos hablando de teatro. Pero yo creo que estos cineastas entienden el cine en una forma muy pura, casi soviética, que es la del cine en movimiento. Y para mí eso es un avance maravilloso y bueno, aparte de que forme parte de mi educación sentimental, sí creo que los géneros, la aventura, la ciencia ficción, el terror, son un vehículo cinematográfico de primera para experimentar con la narrativa, que es lo que están haciendo. Bueno, Regreso al futuro, que creo que por aquí teníamos también, ¿no? En las pantallas, antes lo habíamos visto. Sí, estaba el DeLorean. Sí, cuando lo veáis, me lo decís y lo señalo. Dice, acaba de salir, sí, vale. Bueno, el DeLorean, esas visiones que vemos en la película del DeLorean, casi como en primera persona, que dices, quiero manejar al DeLorean. CMX está haciendo algo muy grande. De hecho, ojo, el DeLorean es un radiocontrol. Exactamente. Con un mando. Bueno, el propio Doc además lo maneja. Claro. Era manejar el DeLorean. Que nos está diciendo, ahora te da el micro. Mira, ¿podéis pedirle el micrófono a Julio Gómez? Sí, sí. A nuestro realizador. Y dilo ahora para toda nuestra gente. La atracción que había en Universal, la que había antes de que se quemase el parque, de hecho, era manejar el DeLorean. Te montaban en el DeLorean y manejabas el DeLorean, veías una peliculita y te sentías dentro del DeLorean. Pues casi nada. Ese pequeño inciso. Sí. Para relacionar parques de atracciones, películas. Yo fui ahí, cuando vi la torre del reloj, flipé. Es que además, en esos parques, ciertas atracciones, estoy pensando en una muy antigua, creo que también el de Universal, que era el de Terremoto. Te montabas en las vagonetas, en el autobús, aquellos y la riada. La riada, tal. Había proyecciones que muchas de ellas estaban hechas por técnicos que estaban habían esto en el MIT, en Berkeley, que luego se hicieron desarrolladores de videojuegos, porque ya estaban teniendo experiencias inmersivas. Es decir, bueno, vamos a coger un automóvil, vamos a coger un escenario y vamos a poner a la gente a que experimente lo que es la película. Son proto escape room. Exactamente. Que ahora está tan de moda. Es decir, que la lógica del juego y del videojuego estaba ahí desde el inicio. Y bueno, yo creo que estos dos ejemplos son muy buenos de que son dos adaptaciones de algo, de una atracción con un sentido de juego. Sí, cuando se decía, ¿cómo vas a hacer una adaptación de una atracción? ¡Qué estúpido! No. Vamos a ir al Big Bang. Yo considero, y si no, ahora entramos en disquisiciones. El Big Bang de la cultura friki, que para mí es Star Wars. Sí. O sea, con Star Wars comienza el fandom, el merchandising, la sensación de pertenencia a una saga, una peli de género que traspasa fronteras y es mainstream, porque había habido ejemplos de fantasía previa, por supuesto, pero no a este nivel. Aquí en el museo tenemos Space War, que es el primer juego del MIT del 62. ¿Pudo haber sido una inspiración? Hay que decir, porque es un juego donde están naves en el espacio enfrentándose en una guerra espacial. Que luego acabó en el arcade que hizo Atari. Conociendo Computer Space. un poquito la biografía de Lucas, no es
no es descabellado pensarlo. Pensemos que es un hombre cuya cultura tiene mucho que ver con la lectura de revista científica, de revistas que importaban desde Japón sobre cultura japonesa, es decir, todo esto del rollo samurái, de la fuerza, Sí. todo Los eso 7 viene de ahí. samuráis están Claro, ahí, evidentemente. pero sobre todo es una lectura de revista que llega a Estados Unidos, pensemos en costa oeste, Japón, en fin, hay un nivel de Y comunicación muy pulp importante. también, es decir, que el pulp con el El sentido de la pulp también. maravilla, con relatos de ciencia ficción. Eso es. Y luego C. tampoco Clarke. lo descartaría porque en su formación universitaria, en la UCLA, bueno, aparte de los antropólogos, de gente como Campbell, que le enseña el camino del héroe, etcétera, etcétera, había mucha gente, había mucho científico también, que les estaba dando nociones ya de computerización. Eso es una cosa de la que no se suele hablar mucho en la biografía de Lucas, y que sin embargo Lucas siempre ha reconocido su herencia, perdón, su herencia no, su influencia hacia todo lo que tenga que ver con tema de hardware, tema científico, de saber mover las cosas. Hombre. Es decir, ser antes un técnico de efectos especiales, que era lo que a él le interesaba de Star La Wars. animatrónica, y ahí tenéis Que un director. Industrial Light and Magic. Eso es. O sea, A él realmente lo que le interesa es eso. de hecho, bueno, aquí tenemos el Battle Pod de Star Wars, que es pura inmersividad, no hay realidad virtual, pero ¿cómo logra la inmersividad? Con un trabajo sonoro, y permíteme, porque esto sí que es Sí. un terreno muy mío, brutal. O sea, Lucas no cogía, grabó todos y cada uno de sus efectos de los motores que iban en las naves, inventó unos efectos especiales que se siguen usando como librería en muchas otras producciones de género y que da un sentido, es un control total, ¿no? de la obra del séptimo arte en sentido total, ¿no? Pero evidentemente ahí están los videojuegos, el Star Wars cabinado, que se sigue siendo como un unicornio que a ver si algún día llega aquí a este museo. Eso verlo en su momento, yo que era un tío de provincias ahí en Cuenca, y ver Star Wars, la versión en videojuego, cabinada, en vectorial, Es una pasada. con ese sonido. Mm. Pero bueno, Ahora se ríen mucho de Nolan cuando te habla del muro de sonido, ahora que ha hecho Oppenheimer, cuando hizo Tenet, las de Batman. Nolan está entendiendo muy bien una lección básica de Lucas que tiene que ver con envolverte en una historia, en un mundo, en un imaginario, a través del sonido y de la imagen. O sea que ojo, que también está recogiendo un testigo muy interesante, que es el de Lucas. Decías lo de no Star tenía Wars. John Williams, el otro a Hans Zimmer. No lo tenía. O sea que ten cuidado. O sea, Decías lo del Big Bang de la cultura friki. Es que Star Wars lanza una cosa también muy de videojuego que yo creo que no existía hasta ese momento, que es el ansia por vivir en un mundo de ficción. Tú quieres vivir en Star Wars. Puedes disfrutar de una película de cine negro, por supuesto, puedes disfrutar de cine clásico, por supuesto, de un drama, de un noir, lo que tú quieras. ¿Quieres vivir en ese universo? Quizá quieres ser ese personaje, pero lo de vivir en un universo, eso es Star Wars. Y ya solo por eso es maravilloso. Crear un mundo, generar un mundo transmedia que vaya creciendo, que es lo que luego hacen los videojuegos, Lucas ya lo anticipa, porque en Tiburón no está, pero ya está en Star Wars. Y luego está en Indiana Jones. Tú quieres vivir en Indiana Jones, quieres vivir en ese mundo, quieres matar nazis, quieres descubrir reliquias, quieres ser un arqueólogo, quieres ser aventurero. Eso se lo debemos a esta gente. Y todo el testigo posterior que se ha recogido por parte de otros cineastas, yo creo que está muy en deuda. ¿Qué no hacen bien en estas pelis? Las que ya son adaptaciones o las primeras adaptaciones de videojuegos, que tú no quieres vivir ahí dentro. Quieres escapar, ¿no? Quieres salir. Son tus personajes, los reconoces, pero aparte de que la narrativa propia del juego no está bien adaptada, hay una dificultad artística de producción en recrear un mundo que solo luego la tecnología más adelante te va a dar. entonces, intuyo, y estamos creando de alguna manera una teoría conjuntamente en este momento, que la propia construcción del mundo Sí, hereda muchas de las cosas que ya estaban naciendo con el videojuego. Lo que pasa es que con una tecnología, en ese momento el cine tenía una tecnología mucho mayor y sobre todo un know-how, una trayectoria de saber contar historias y de manipular emocionalmente, de generar empatía, que no tenía el videojuego todavía, pero que sí que estaba usando
eso que estaba comenzando en el Pixel, que comienza con Pac-Man, con Pong, que comienza con los primeros videojuegos, lo está usando ya el cine. Sí, y luego los juegos lo cogen. Es decir, pasa como con el cómic. Lo cogen de vuelta. Claro, Es el decir, cómic, espera que esto es mío. el cómic le da muchos tipos de plano al cine, pero el cine no los puede imitar porque técnicamente las cámaras todavía no podían. Spider-Verse. Sí, O sea, qué auténtica delicia. Ahora tenemos la segunda. Ha pasado ya 5 años de la primera. La he visto hace poco porque además he entrevistado recientemente a 2 de los creadores que participan, creadores el último españoles. fallo, ¿no? Sí, bueno, que va el domingo, al creador del carácter de Miguel O'Hara, que es el nuevo Spider, el policía de que todo vaya bien en la confluencia de mundos. Y luego también a un diseñador, a un compositing artist, que Sí. son los que hacen, precisamente tiene tantas tecnologías que luego para darle unicidad y que todo fluya, pues hay artistas de composición que te cogen esto que venía del cómic, esto que viene con una animación más tradicional, esto, y lo juntan. Sí. Pero es una delicia, ¿eh? Algún día tenemos que romper esa barrera. Es decir, primero, que una peli de género gane el Oscar, no gane un Oscar a efectos especiales. No sé si todo a la vez en todas partes. Bueno, El Señor de los Anillos, ¿no? El Retorno del Rey. ¿Pero mejor película fue? Sí, Vale. sí. entonces Fue sí. el momento lagrimón de por fin premiáis Sí. una película sin mirar el género, ¿no? Pero, ¿y una de animación? Porque Claro que- Toy Story estuvo A mejor peli de animación, evidentemente a sí, mejor película. claro, Mejor película. pero a ¿eh? mejor película. Por no. ejemplo, Miyazaki, el viaje de Chihiro, Sí, fue ganó nominado. varias, pero en Europa. Yo creo que en Eso es. Berlín, no sé si en En Cannes, Berlín ganó. pero no en los Oscars. No. Que digamos que es como el templo No, del no, mainstream. ese salto no se ha llegado a dar todavía. Pues está cerca. Nos van a decir, estás totalmente confundido. Espera, sí, dale Sí. el micrófono. Me gusta que me interrumpas. A ver, ¿qué tontería he dicho? No, es solo para hacer un pequeño inciso con el tema de los Oscars, porque al fin y al cabo los que votan son los de la Academia de Cine. Y ya con el tema de películas de animación, muchos de los miembros admiten que ni se han visto las películas. O sea que hay como mucha... Hay a lo mejor un salto generacional. Pero, a Sí. ver, que alguien no me diga que Spider-Man, por ejemplo, y esta última de Across the Spider-Verse, Sí, no podría optar a mejor película. O sea, no categoría de animación, mejor película. debería. O sea, El- ¿en el qué ti- mundo vivimos? Sí. El Tintín que hizo Spielberg, que era un videojuego, era una delicia Sí. a nivel plano secuencia, por ejemplo. Polar Express, Polar también lo fue en Express, su bueno, momento. Cualquiera de las de CMX, cuando se ha metido BioWulf, La de Monster Family, no, fue como la de los niños Monster House, Monster House. es una delicia. esa Maravillosa, película. maravillosa. El Final Fantasy que se hizo, la adaptación en película. Bueno, aceptamos Avatar, pero Bueno, es un híbrido. perdona, híbrido, yo pero creo que sí ha roto Avatar una está barrera. ahora mismo aquí y Spider-Man está aquí. Sí, O sea, está a un nivel muy una superior. delicia técnica que además, sobre todo, se ve en la naturalidad con la que se mueve la cámara. Es decir, hay un trabajo de postproducción mucho mejor hecho en el caso de Sony con Spider-Man que en el caso de Avatar. En la Bueno. que te da la sensación de que si se mueve la cámara un poquito, vas a ver un micro, vas a ver una pantalla verde, no vas a ver la sensación de profundidad que tiene esta película, que yo he visto ya 2 veces, que es una maravilla. Pensé que la primera era inmejorable, pero es que la segunda es absolutamente arrolladora, vamos. Y fíjate que tenemos precisamente Miles Morales, que sirve un poco para la historia de Miles Morales de Spider-Verse, aunque son diferentes. Están todos en la Biblia de Marvel, pero bueno, vuela cada uno por su lado. Pero qué animación tiene el videojuego de Spider-Man, ¿eh? O sea, Bueno, es también un nivelazo. Es que hablamos de cimas, ya es que hay una perfección técnica en la resolución de la imagen y luego en lo que programáticamente ya puedes hacer para moverte, para investigar escenarios, para que el personaje explore mundo. Por eso la construcción de mundos, y volvemos a ese tema, es tan importante. Estamos en la sala, por ejemplo, de Kratos, ¿no? de God of War. Qué importante es el mundo de God of War. Para explorarlo, para vivirlo, para sentirte partícipe de la aventura. Es que sin un mundo bien diseñado, el juego yo creo que te patina y las adaptaciones o las películas que directamente tiran de narrativa de videojuego, como no tengas un mundo cerrado, bien construido, que pueda crecer, que sea creíble, verosímil, que te dé juego, la adaptación va a tener problemas. y además con The Last of Us tenemos un listón
altísimo. que yo no sé si va a afectar a God of War, debería. Es decir, que demuestra que a la hora de adaptar The Last of Us han recortado el videojuego. No es como antes, que era engrandecer lo que había y vamos a meter elementos de cine, y aquí es donde metemos tijera y vamos a intentar fijarnos en una parte de la historia y reflejarlo lo más fielmente posible, porque aceptamos ya desde el principio que lo grande está en el videojuego. Sí. Deberían hacer lo mismo, yo creo, en mi opinión, en God of War. Aceptar desde el principio esa derrota, no venir aquí a reinventar una saga que es maravillosa, pero veremos dónde la cogen, ¿eh? Porque si olvida la parte clásica. Bueno, yo me temo que estando por ahí, pues la gente que ha hecho Vikingos, etcétera, que es una serie maravillosa, quizá quieran hacer más un trabajo de ambientación con historia original que adaptar las historias que ya tiene la saga. Veremos, porque todavía hay poquita información, pero estoy de acuerdo contigo. Tienes que tirar por una historia que te están dando. Y si tienes los derechos, esa historia es tuya. Aprovéchala, coge los mejores elementos y gástate la pasta en la dirección artística, que es, por cierto, algo en lo que cada vez se gasta menos dinero en Hollywood, ¿no? Y ya, ahora que ya se tira de ellas, incluso menos. Pero si haces bien todo ese trabajo, porque ojo, en The Last of Us hay un trabajo de dirección artística mucho más rico de lo que parece. A nivel luces, por ejemplo, estás en el juego. Que yo creo que es el trabajo más inteligente que tiene como adaptación de Last of Us. Perdona que Con voy a luces. Cierto, me lo has enseñado antes. a hay que recomendar sacarlo. un libro, no por nada, pero es un libro que editado por Dolmen, que se llama The Last of Us, La humanidad en juego, un libro colectivo, recientemente editado, y es una delicia, donde se habla del videojuego, se habla también parte de la serie, pero donde volvemos a hablar a lo que, volviendo un poco al asunto, a esa riqueza narrativa que tiene el videojuego, que además al principio se miraba y se reflejaba en el cine, pero luego encuentra la suya propia, que ya la habían encontrado creadores de mundos y constructores de mundos como Spielberg, ya la habían encontrado sin haberla teorizado, por lo que estamos demostrando hoy, pero que se enriquece y que está a un nivel en el que ahora vas a adaptar un videojuego de este calibre y vas a tener que hacerlo con mucho respeto. No puedes hacer como se hizo en los 90 con Mario Bros. O se hizo con Street Fighter. Es decir, ahora hay que tener mucho cuidado con todas las adaptaciones. O el primer Mortal Kombat, que también tenía algún problemilla que otro, aunque la última adaptación que se hizo de Mortal Kombat estaba bastante mejor, había más dinero, más conocimiento. Pero bueno, ese primer Mortal Kombat yo le tengo cierto cariño porque estaba Anderson detrás. Y yo, bueno, soy muy fan y muy firme defensor de lo que ha hecho con Resident Evil. Y Julia, ¿no? Parece que son películas que tienen mucho más de lo que parece, son muy pulp. Kylie Minogue, ¿no? Sale... ¿En cuál? En el... ¿La primera? ¿La primera? No, sé. la primera era Mila Jovovich. Ah, Mila Jovovich, sí. Y ayudadme, ¿quién era la otra? Bueno, No nos acordamos. Bueno, son olvidables, son ejercicios, yo creo que fallidos, por no aceptar la grandeza de la narrativa del videojuego. Es decir, bueno, vamos a jugar de verdad, vamos a intentar que el lenguaje del videojuego nos empape y a partir de ahí crear. No intentar encorsetar algo, sacarlo de su hábitat natural. Quedarte con la historia, que es verdad que los juegos generalmente te proporcionan un material dramático sólido, sino que, oye, ¿qué es lo interesante de Resident Evil? La historia, evidentemente, pero ¿cómo está contado eso en ese juego? Es en lo que no acaban de fijarse. Yo creo que muchas veces es una cuestión de incapacidad técnica, de que los medios no dan en ese momento para hacer lo que está haciendo el juego, y otras veces hay codazos, yo creo, dentro del área de, oye, que tenemos los derechos y hay que hacer una película muy rápida, que fue lo que pasó con el primer Super Mario, para no perder los derechos, hacemos lo que sea, ¿no? Y entonces te sale lo que sale. Que eso le pasa también a esas primeras pelis del Capitán América, de los Cuatro Fantásticos, que se hacen, ¿no? Para que no te caduquen, ¿no? Los derechos, y haces, bueno, les ves con el pijama, con... Super Mario también es una gran adaptación, muy fiel, quizás Muy fiel. un poco arriesgada, pero claro, tenía una marca que superar, tenía una pequeña herida abierta de decir, oye, sabemos que os debemos algo digno, ¿no? Sí. Entonces, con respecto a Spider-Verse, o sea, en taquilla lo ha reventado. Lo ha Es reventado. una película preciosa de ver, Sí, pero es verdad que aporta poco
con respecto a un Spider-Man, ¿no? de Sony. Es decir, que quizás falta ese paso, quizás lo den en Nintendo, decir, venga, vamos a arriesgarnos un poquito, vamos a hacer algo loco. Vamos a intentar reinventar y una vez que ya hemos cumplido, ya hemos hecho la película digna de Mario, quizás, por cierto, vaya pintaza tiene el Mario 2 de nuevo, Sí, el Wonder. sí. Vaya pintaza. En el Nintendo Direct, no sé si lo visteis, pero digo, aquí han entrado drogas, ¿eh? Porque es que, madre mía, qué locura y qué maravilla también al mismo tiempo. Qué bonito es también cuando el videojuego rompe barreras, límites y ese espíritu lo aplicas a contar historias. Bueno, dime alguna, ya salvando estos inicios, ¿qué otros cineastas notas tú mucho que vienen del videojuego? Peter Jackson. Peter Jackson, por ejemplo, las tan denostadísimas dedicadas al Hobbit, a mí me parecen unos juegos multiplataforma gozosos, maravillosos. Recuerdo en la primera película, por ejemplo, cuando están en la mina, que es que te falta el mando para que se vayan moviendo por los distintos... No sé si recuerdas esa... que se persiguen los trolls y tienes que ir con ellos, con la vagoneta, y es que es un juego maravilloso, ¿vale? Eso es un arcade estupendo. Y Jackson, cuando hizo las primeras películas, lo reconoció, porque ya había juegos previos del Señor de los Anillos, que eran, bueno, eran flojillos, no como todo lo que se hizo después. Y es un cineasta también en deuda con cómo contar algo de una manera lúdica y donde los personajes hagan cosas. Y a través de ese hacer, tú te impliques emocionalmente. El director que estaba pensando ahora de Silent Hill, Christophe Gans, director francés maravilloso, es otro cineasta que le debe mucho a los videojuegos. De hecho, Silent Hill para mí siempre estaría en un top 5 de mejores adaptaciones. Me parece que es una película espléndida y que sabe coger muy bien lo que es la esencia del juego, que es el agobio. Vamos a agobiar. ¿Y lo que hizo Guillermo del Toro con Kojima? ¿Es videojuego? Bueno, ¿Es... Pacific Rim es un gran videojuego. Es decir, ahí está todo su amor Pero antes de llegar a Guillermo del Toro hay que reivindicar a nuestro Alex de la Iglesia. Bueno, rolero, además, de cabecera, y que sus pelis son medio juego rol, medio videojuego. No, de hecho, Cierto. si rascas un poco, no eran Los Forajidos, creo que era Corrupción en Marbella. Era uno de esos juegos donde es imagen real, tú disparabas, interactuaba, y ahí Sí. estaba Alex Angulo, estaba rodado en el Sí. desierto de Almería. Entonces, él ya había hecho esas experiencias. Sí. El Día de la Bestia es una película, en esta perspectiva que dices tú, Mm. muy de pasan cosas, un universo muy particular, un héroe superando fases. Plutón Verbenero. Plutón Verbenero. Plutón Verbenero es una serie muy no sé si la habéis visto, pero muy a reivindicar y que dices, ostras. Ahora me estoy acordando también del Milagro de Petinto y los Fesser. Y los Fesser, las películas de Mortadelo, que son maravillosas, a mí por lo menos me parecen fascinantes. Tiene una dinámica también muy típica de juego. Y estaba pensando en la intro de Balada Triste de Trompeta, que bueno, podría ser perfectamente un bélico ambientado en la Guerra Civil Española, maravilloso. Yo creo que es una mirada que permea, que cala, sobre todo en directores de género, muy populares. Sin embargo, fíjate, Amenábar, por ejemplo, que es de generación posterior, yo sí que le veo a Amenábar mucho más clásico en Es más influencia. clásico, Es Hitchcock. es Hitchcock, ¿vale? Pero no tienen ese espíritu. No tiene ese espíritu, ¿no? Quizá, bueno, interrúmpenos. Balagueró con Darkness bebía Sí. mucho Sí. de Silent Hill, precisamente. Sí, es que es Y una Paco Plaza y Reich. adaptación... Paco Plaza y Reich es Resident Evil también. Sí, es un Silent Hill, es un Resident Evil, que les sale muy bien además, ¿vale? Que además lo mezclan con el falso documental, que también el falso documental creo que tiene mucho de esa experiencia en primera persona de algunos juegos. El proyecto de la Bruja de Blair. Sí, creo que tiene mucho que ver también con ese tipo de narrativa, ¿no? Y luego ya si nos vamos a lo que hace Medal of Honor de la mano de Soldado Ryan, y luego cómo evoluciona el cine bélico por un lado y todos los shooters en primera persona por otro, ves que ahí que el lenguaje se está retroalimentando. Cuando hablamos antes de lo que le da el TVO y el cómic y el cine tarda en adaptarlo porque no tiene todavía riqueza de medios, y luego lo que el cine le da al cómic con posterioridad, No, perdona, se me ha ido la cabeza a salvar al ¡pum! soldado Ryan y Call of Duty. claro. O a Doom, o a Halo, todo eso, claro. ¿No existía el rodaje a cámara en mano? Sí. Te vas a Teléfono Rojo, por ejemplo, y Kubrick lo hace. Napoleón de Abel Gance, que lo monta en un En caballo. un caballo, es decir, existe.
¿Qué lo hace diferente? Que los personajes hacen cosas en el espacio. Es que me parece que es un hallazgo fundamental. La exploración del espacio cinematográfico no como un decorado, sino como un lugar donde hay cosas interesantes para que la acción dispare y tú hagas cosas con ellas, ¿no? Es decir, el decorado es interactivo de la mano de estos cineastas. Es lo que ocurre en El Señor de los Anillos, es lo que ocurre en el cine de Gans, por ejemplo, que hay otro cineasta, Pitov, que hizo Vidocq y luego hizo Catwoman, que bueno, Catwoman, estas cosas, pero que tienen esos guiños también de narrativa de videojuego. Y luego si pensamos, por ejemplo, Oye, Tim Burton. Tim Burton es más creador de mundo, que podría demandar la industria de los videojuegos para crear mundos, que desde un punto de vista narrativo yo le veo más limitado. Tim Burton tiene más dificultad para mover la cámara o para adaptar una narrativa propia de un videojuego. No le pasa Del Toro. Del Toro sí que en eso es quizá tanto constructor de mundos como alguien que te mete en una narrativa. Pero fíjate, Para que tú juegues, ¿no? si vamos a jugar y decir voy a salir de mi zona de confort y hacer como una especie de narrativa interactiva, sin ser interactiva, si comparamos dos películas más o menos coincidentes, que son Gravity y Interstellar, Interstellar, Cuarón versus Nolan, Nolan, siendo maravillosa Interstellar, es mucho más interesante la planificación de cámara de Cuarón, Sí. porque de pronto te lleva al espacio, se deslocaliza la cámara, empiezas a... o sea, son de esas cámaras que no hay trípode, o sea, dices, ¿dónde está, no? Que algo semejante hizo Kubrick en su momento, ¿no? En 2001, pero me parece un ejercicio narrativo cinematográfico bestial el de Cuarón, con respecto a Interstellar. sí. Es que ahí está poniendo en marcha una experiencia en primera persona, con la centrifugadora, la cámara centrifugadora que había usado Kubrick, como tú has dicho. Yo recuerdo la experiencia de ver esa película en cine, luego otra vez en casa, y decir, paro porque estoy mareado. Es decir, está consiguiendo un efecto que hasta ese momento yo solo había tenido jugando a determinados juegos, Dead Space. por ejemplo. O en los Rogue One, cuando te tocaban y aquello se movía y daba vueltas y dices, controlo la nave o me sigo mareando, ¿no? Es decir, hay cineastas que están cogiendo esos hallazgos, no están haciendo una adaptación tal cual de un videojuego, pero la narrativa ya ha permeado, que para mí es lo interesante, que esa narrativa permee. Al filo del mañana, la peli de Tom Cruise, es un videojuego maravilloso. Es decir, la dinámica de mueres, repites y hasta que no vuelvas a pasar de la pantalla, no continúas el juego, eso no se había hecho. Bueno, es que, volviendo a Tom Cruise, Ridley Scott, Top Gun, que acaba en Afterburner, Sí, en SF-14, es es un un videojuego. cockpit de simulador fantástico. Bueno, es previo pero básicamente es que era muy fácil adaptar, ¿no? El Afterburner después de haber visto Top Gun. y le da a los juegos la visión de cámara que luego es tan natural de ver el mando, los controles, es decir, ese tipo de... Pero bueno, ojo, es que antes lo hace Star Wars, pero desde el otro punto de vista, de ver al piloto desde abajo. El típico piloto de Starfighter o de X-Fighter, que dice, de TIE Fighter, perdón, que dices, me lo estás enseñando desde abajo. Y es que y no además hay desde que ver a atrás. Chewbacca. Claro, dice, estás cambiándome el punto de vista Sí. que luego en los juegos me va a dar pie para ver los controles y tocarlos. O sea, ojo lo que estás haciendo, le estás dando un regalo a los desarrolladores de videojuegos y luego los desarrolladores te dan a ti otro regalo. Eso es fantástico. Me parece que hay ahí un diálogo entre los lenguajes que es una maravilla, ¿no? Y en Al filo del mañana, incluso en Looper, la película de Rian Johnson, dices, aquí hay muchas horas de vuelo también. Es decir, coges a un personaje y le vas a enfrentar a un muro no dramático, sino de acción. O haces esto bien o no pasas de pantalla. Y eso es maravilloso. Que también de alguna manera... Cameron también lo hacía, yo creo antes de meterse con Avatar y tal, en sus Terminator, en Mentiras arriesgadas, hay mucho de esto también. De coger al personaje y decirle, mira, el reto no es, como te decía, dramático, el reto es de acción. Hasta que no sepas hacer bien esto, no pasas. Y ahí podemos trazar una genealogía muy interesante de que cineastas han dicho, oye, la acción es que me permite hacer esto. Al infierno el contexto. Vamos a movernos, vamos a hacer cosas. Y que el personaje vaya descubriendo cosas cuando es capaz de superar el puzzle, el laberinto, o la bestia final, o el boss level, como lo queramos llamar, ¿no?
A mí eso me parece que es muy, muy, muy interesante. Bueno, hay un reto, hablando de retos, que no sé si consideras si se ha podido hacer o ha habido acercamientos a hacer un mundo abierto, que es muy típico de videojuegos, También. pero dices, ¿cómo podría yo adaptar un Zelda, un Fallout, un GTA? Quizá en serie de televisión, más que en película. Bueno, un Westworld es una serie Claro, que explora un poco el mundo abierto, ¿no? Un mundo abierto Claro. que está creado para los clientes que van allí a interactuar con los robots. claro. Y esa serie, aunque luego es verdad que la última temporada Sí. embarranca un poquito, la primera, la lección que da Anthony Hopkins de qué es un juego, qué es una narrativa, qué es este parque, es fantástica. Les está diciendo qué tiene que hacer un guionista de videojuegos. Perfectamente. Es un speech que creo que da, no sé si es el primero o el segundo capítulo, además de Demiurgo, yo soy el creador de este mundo y el juego que me estás presentando no te lo compro, se lo compro al otro, porque no has entendido de qué va montar un mundo y de qué significa interactuar y jugar. Tipo un Populous o Sí. los Sims, ¿no? Sí, Es exactamente. decir, venga, vamos a hacer algo así en la vida real. Bueno, el show de Truman Lo hace muy bien. es muy Sims, Sí, si lo pensamos así, que luego... Pero aquí ya pega un salto, fíjate, es curioso, ¿no? Del show de Truman a Gran Hermano, al reality, sí. que encima lo llaman como la novela. Con los hermanos Endemol, que yo creo que hicieron eso y ya se forraron, ¿eh? Sí. Pero fíjate qué locura, ¿eh? Ver una película como El show de Truman, que es maravillosa, y decir, oye, podríamos hacer esto en un formato televisivo que es... O sea, la caja de la televisión es mucho más restringida que la del cine a la hora de narrar, los sets, los decorados, pero oye, lo hicieron. Estoy pensando también una peli muy olvidada que a mí me gusta mucho, que es The Game, la de Fincher. Fincher. Ah, Que yo creo que es ese mismo plan. Él no sabe que le están. Te voy a dar haciendo una anterior. broma muy cruel. Te voy a dar una anterior, Muerte en directo, con También. Romy Schneider. También. Esa es de los 70. Sí. Es, no sé si la conocéis, una peli rara en la que ella tiene un cáncer terminal y deciden vender los derechos de sus últimos días de vida a un programa de televisión. Entonces, por eso se llama Muerte en directo. Bueno, pero hay que tenerla en cuenta, ¿eh? Sí, porque es coger y situarte como espectador en un mundo que está ficcionalizado adrede. Entonces, lo que estás viendo, dices, esto es claro, es metacine, ¿no? Es el guión del guión. Bueno, Y- lo que hacía un poco Robert Altman con los juegos teatrales, que Claro. es la cuarta pared, y voy a hacer una peli de una obra de teatro que se está construyendo, que luego es una que se obra de está teatro. filmando, Se está filmando. exactamente. Jo, qué guay. Siempre que estoy contigo hablamos cosas muy interesantes. Y salen teorías. Improbables, pero teorías. Hemos disparado muchas teorías cuánticas, Sí. y muchas teorías posibles. Yo, mira, voy a incluir alguna pregunta de aquí de Twitch. ¿De qué videojuegos encantaría que se hiciera una serie? A ver. Bueno, ese es un melón, ¿eh? De la avalancha de series que nos han prometido que van a adaptar videojuegos o en animación o en live action. Yo creo que no se han dejado ningún título. Hombre, yo creo que BioShock es un reto. BioShock es un reto. Sería un reto, ¿eh? Hacer un BioShock igual que Fallout, ¿eh? Bueno, de Fallout hay planes. Hay planes, ¿no? Hay planes. No sé si es Lo con que Prime pasa es que Video. BioShock, ostras, es muy difícil. Hmm. Es muy difícil convertir eso en una serie. No sé. Hay planes de Splinter Cell, hay A planes mí siempre de me ha gustado Mass Effect. O sea, creo que Mass Effect Otro sería la juegazo. gran serie de ciencia ficción. otro juegazo. Si alguien se atreve porque son personajes con mucha complejidad en una historia. Por cierto, en este libro leí el de Last of Us, que Cory Barlog le dice a Neil Druckmann, por eso tiene bastante relación de Last of Us con God of War, le dice, lo importante son historias simples con personajes complejos. Ujú. Es decir, la historia tiene que ser muy lineal, tienes que lograr esto, tienes que huir, estos son los malos. Pero luego la complejidad está interna en los personajes. Fíjate, el Kratos, toda la complejidad que tiene detrás. O Ellie, o todos los personajes, Abby, todos los personajes que aparecen en The Last of Us. Que es una vuelta de tuerca a lo que dijo Miyamoto en su momento. Lo importante no es la historia, es la mecánica. Es la mecánica. De la mecánica nace la Exactamente. narrativa,
ya tienes tú un porqué, se ha construido un mundo, tú tranquilo que la historia emergerá, ¿no? Él entra en menos complejidad, pero es parecido, ¿no? Es decir, bueno, una historia sencilla y luego los personajes tienen su complejidad. Bueno, es un libro hoy un poco difícil de encontrar, La teoría del cine de Eisenstein, cuando dice que el cine se inventa cuando se inventa el montaje. Está hablando de articular, de hacerlo mecánico, de empalmar las distintas estampas que componen tu historia en algo. Claro, todavía él no lo conceptualiza así, pero en el fondo está hablando de gamificación. Está hablando de seguir un montaje no lineal de acción-reacción, que sería lo lógico, ¿no? Lo racional, lo ilustrado, de vale, el montaje como tiene que ser, sino, oye, vamos a armar un montaje que no siga la acción-reacción. Vamos a hablar de un montaje donde el personaje ha hecho algo e inmediatamente pasan cosas. Por tanto, es más difícil anticiparse a lo que va a pasar en una historia de estas características que en un guión más clásico que dices, ya sé quién es el asesino, ya sé lo que va a pasar, ya sé con quién vas a acabar. Un guión gamificado no es tan, ¿cómo lo diríamos? No es tan fácil adelantarse a la jugada del creador. Eso también es muy interesante. Hombre, muchas veces los videojuegos han tenido plano secuencia. Sí. No ha habido casi montaje, pero es verdad que luego piensa uno en Heavy Rain, por ejemplo, siendo muy cinematográfico, pero sí que había montaje. O, precisamente la semana pasada estábamos hablando con Enrique Álvarez de si tú tienes la cámara o te la ha metido ya, tiene la cámara, la ha metido el creador del juego. El creador. Que eso es muy interesante. Sí. Pero estaba pensando también en esos cambios de cámara que tienen los videojuegos, por ejemplo en GTA, Sí. cuando se cambia de un personaje a otro, porque si no, el videojuego te puede convertir permanentemente en un plano secuencia. Estar haciendo cosas de forma lineal con un solo personaje a través del cual estás llegando a todos los... Pero sin embargo tiene que haber cortes, claro. Y fíjate que eso Son cinemáticas y a partir de ahí... ha dado pie a John Wick. Todo lo que es el plano secuencia de acción, no lo imaginamos sin John Wick. Y ahora, por ejemplo, en las pelis de Tyler Rake, que son planos secuencias de acción de 20 minutos donde estás en un shooter, en primera persona, maravilloso. Ese cine no es probable sin videojuego. Es decir, un creador como, nunca digo en su nombre, Chad Lesky, que es el creador de John Wick, ahí las horas que hay jugando se notan muchísimo. Cuando ves ese tipo de planificación, que dices, oye, es una planificación larga, que el plano secuencia tienes que meter la trampita digital porque si no es muy difícil, ¿no? Pero dices, jolín, qué bien has interpretado para qué sirve eso en un juego y cómo te lo estás llevando a la lógica de la película que me estás contando. John Wick, muy buen ejemplo, sí señor. Ponían aquí, por ejemplo, Jumanji, demasiado clara. Sí. Las pelis de Jumanji o Jungle Cruise, la de Dwayne Johnson, son películas que entienden muy bien todo ese universo aventurero, exótico, salvaje. Bueno, son variaciones de Indiana Jones, pero ojo, y esa es de Colette Serra, que es otro que también tiene muchas horas de vuelo con juegos. ¿Verdad? Dice Caja de Letras, Lady Godiva, Del Toro ha jugado muchos videojuegos y de hecho muchos de sus planos están cogidos literalmente de videojuegos. Tal cual. En la pelea del mercado nocturno de Hellboy 2 hay fatalities que son literales de Mortal Kombat. La llegada al mercado de los ogros, efectivamente, eso es un arcade maravilloso, de cómo van descubriendo en cada puestecito una prueba, una carta, una piedra con una inscripción. El concepto de huevo de Pascua, que en cine era el MacGuffin, estos cineastas luego lo trabajan muy bien, porque no hay un MacGuffin, hay varios a lo largo de la historia. Eso, por ejemplo, Del Toro creo que lo trabaja muy bien en El laberinto del fauno. Entonces, claro, hablamos de juegos, de videojuegos, de cine y decimos, ¿qué más dan las adaptaciones? Si es que estos cineastas están cogiendo lo mejor, aunque no estén filmando videojuegos. Vamos a abrir un turno de preguntas, si queréis, por aquí. Sí. Y también por aquí, por el streaming. Está pensando qué va a decir, ¿eh? Has puesto la cara de... Faltaba el bocadillo con los puntos suspensivos. Pero me lo llevo un poco hacia el otro lado. Los videojuegos, aun cuando su lenguaje natural son las mecánicas, Sí. se empeñan en intentar contarnos sus historias, sus narrativas, utilizando las mismas técnicas que el cine. Que es un Los poco malos un error. videojuegos. Sí. Efectivamente.
La cosa es que os quería preguntar por películas, lo que pasa es que ya has dicho lo de Tyler Rake y un poco John Wick, que veáis que lo hagan al revés, que integren muy bien las mecánicas a un juego. Se me ocurre, por ejemplo, la última de Mad Max, que sí que parece que sea más una acción mecánica. Ya habéis dicho alguna, entonces. Es una proeza Sí, técnica. se me ocurre alguna más. Claro, es que esa peli, Fury Road, es, vamos, las mejores películas de lo que llevamos de siglo, sin duda. Mm. Y efectivamente, es muy buen ejemplo. De hecho, Déjame poner los videoclips de Michael Jackson, sí. que era Eh, un gran amante del cine y un gran amante de los videojuegos. De hecho, tenía en Neverland tenía un montón de arcades. Ahí está Recreativas, registrado por ahí es verdad. una visita de él con Sega. Ya sabéis que está Moonwalker, que fue un videojuego. Pero tú piensas, por ejemplo, en Smooth Criminal, el videoclip, y dices, ostras, y la peli de Moonwalker es un videojuego, sí. pero total. O sea, era alguien que evidentemente adoraba los... Igual que tenemos esa imagen de él en Thriller con las palmitas. La historia interminable, yo siempre he tenido también la teoría de que era una película donde la narrativa de los videojuegos, aunque es verdad que es una adaptación que tiene más que ver con el libro de Ende, pero esa magia del personaje involucrado en la historia, absorbido por la historia y que se ve obligado, que es lo que me parece más interesante, a olvidar las reglas del mundo real, de la ficción cinematográfica, y aceptar las reglas del mundo de ficción de esa historia, tiene mucho que ver también, porque a medida que va avanzando la oscuridad, ¿vale? Y se le va acabando el tiempo, hay un final countdown en la historia, en la película. Y creo que es lo que mejor hace. Es decir, si hacemos ahí un poquito de minería y de arqueología, vamos a encontrar rasgos y recursos de lenguaje de videojuegos que algunos cineastas han ido cogiendo por aquí y por ahí. Han dicho, ostras, que aquí este tío ha utilizado, por ejemplo, antes se me había ido el santo al cielo, los ralentís. Los ralentís del típico finisher, Los slow del motion, Street ¿no? Fighter, etcétera. Luego el cine de artes marciales lo incorpora de manera natural cuando hay un golpe definitivo. Bueno, Matrix. Es decir, todos los ralentís de todo ese cine están en los videojuegos. Y luego el cine se los presta a los videojuegos. Y luego yo creo que esos interludios cinemáticos de los que Spielberg se quejaba, de oye, que yo quiero jugar, déjame de contar aquí una historia que esto no me interesa, ¿no? Eso sí creo que los buenos juegos, como decía Santi, lo han sabido integrar muy bien. Y el cine de acción, cuanto más tiende a olvidarse de esos momentos de explicarte algo, mejor resulta, como en John Wick. Es decir, no me cuentes nada. Deja que el personaje actúe y se defina por sus acciones, que es algo muy antiguo, eso es de Aristóteles, de la poética, ¿no? La acción es el personaje. Parece mentira que haya que seguir acordándose de esto para entender que en una historia, adapte en un videojuego, el personaje, vale, tiene que hablar en algunos géneros o con algunos cineastas, pero tiene que hacer cosas, se tiene que mover, ¿no? Cuando Ford decía que el cine es ver a John Wayne andando, es que estaba hablando de esto mismo. Quiero que antes de que hable, el personaje te lo haya contado todo con el chaleco, el sombrero, la pistola, los andares y la mirada. Cuando tienes eso, como Indiana Jones, y volvemos al principio de nuestra charla En busca del arca perdida, no me hace falta que hable, ya sé cómo es. Cuando se restriega la cara, se quita el sudor, se da la vuelta, coge el látigo, ya me lo estás definiendo con la acción. Y eso es muy difícil hacerlo. Estoy recordando Y muy de videojuego. Muy difícil hacerlo. Bueno, Claro. ¿cómo se presenta en su primer videojuego de Assassin's Creed el personaje? Es decir, Claro, pero es que hace el falso inicio hasta que luego van a Astergo y descubres lo que está pasando. exacto. Claro, Es un juego dentro de un juego también que es interesantísimo analizarlo, ¿no? es Por muy ahí interesante, también. pero estoy recordando también un recurso muy cinematográfico que creo que es fallido, aunque es muy bueno, pero es fallido si lo usas en videojuego, que es el preludio a Star Wars con los títulos de crédito diciendo de dónde estás y tal, o la voz en off. Son cinematográficos, pero claro, en un videojuego donde todo ese tiempo que no estás jugando, Eso le pasaba a L.A. Noir, por ejemplo, que se empeñaba tanto en ser cine negro que tú querías hacer otra cosa con el personaje. y puedes hacer a lo mejor eso, un falso inicio, y luego llegas y ya te ponen un contexto de alguna manera, o estás viendo la tele. Hay que decir que se pueden dar vueltas, pero
tal cual, adaptar unos títulos iniciales, estás en tal, la batalla tal, el imperio tal, la república no sé qué, dice, que tengo el mando. O sea, Déjamelo como alternativa. que tengo ya el lo mando, desple- déjame experimentar. Ya lo desplegaré luego si Déjame quiero. estar yo en ese mundo y ya me enteraré en qué mundo estoy, ¿no? Eso los Medal Blade of- Runner, por ejemplo, los también. Medal of Honor lo hacían muy bien. ¿Quieres desplegar y enterarte de cómo fue la campaña del desembarco en Normandía tal? Lételo, pero y si no, vívelo. Eso lo hacía muy bien. En ese sentido, las máquinas arcade precisamente lo hacían mejor porque eran un pase de 4 diapositivas que te contaban la historia y a jugar. Al grano, ¿Que no querías verlo? Has echado la moneda y no los ves. al grano, exactamente. Es que tenemos que reivindicar en este momento que se está empoderando a los videojuegos como hecho cultural y hecho artístico, y este museo da buena cuenta de ello y las charlas, yo intento ahora empezar a bajar un poco el suflé, por así decirlo. Es decir, oye, que el videojuego tampoco le viene muy bien que lo solemnicemos. No es un medio solemne, es un medio que puede competir de tú a tú, incluso ganar y superar al cine, en transmisión de emociones, en transmisión de historias profundas, en planteamientos creativos. Puede hablar de tú a tú a muchos movimientos artísticos, por supuesto, pero tampoco solemnicemos algo que en esencia tiene que ser fluido, entretenido, divertido. Ojo, cuando digo entretenido, no quiere decir que sea una experiencia placentera. O sea, tú puedes ser, pues igual que una montaña rusa, lo estás pasando bien, lo estás pasando mal, pero al mismo tiempo bien, porque esa sensación te está sobreviniendo, te está superando y te está sacando de tu rutina, ¿no? Pues algo así, el terror o los juegos profundos de Last of Us te puede entretener y al mismo tiempo tiene una historia súper dramática. Pero que no solemnicemos, o sea, es decir, que no pierda la esencia ese videojuego en el que es maravilloso hablar de mecánicas. Sí. Y además, Portal, por ejemplo, es un retazo intentar hacer Portal. Bueno, puedes tener Cube, la Sí. primera, porque Sí, las la otras la ya primera, la empezamos primera. a... a la serie B. A la Bajamos a los pozos de la serie B. Es que, o cualquier situación cuarto amarillo, de salgo de aquí, lo que ahora es un escape room, esa es un arma que estaba en muchos arcades, y dices, vale, es que ahora el cine coge ese planteamiento y con sus medios lo adapta. Claro, te da una experiencia mucho más completa de cuando estabas tú con tu PC diciendo, tengo que moverme con el ratón hacia el ladrillo, tengo que sacar el ladrillo, salgo de la habitación, y estabas encerrado, el reto era salir. Como en muchas de las primeras versiones de Prince of Persia también tenías esa dificultad, ¿no? De cuántas veces tengo que saltar para salir de esta habitación, coger la antorcha, no sé qué, que no me caigan los pinchos. Yo me atrevería a decir que desde el 74-75 rara es la película de género popular que no está cogiendo un elemento propio de narrativa de videojuegos. ¿Qué me puedes decir de Bandersnatch? De Black Mirror. Yo ahí tengo Eso sensaciones encontradas. me recordó más a la Elige tu propia aventura. Sí, te quiero decir, hicieron un guiño. Yo creo que ellos creían que estaban haciendo un guiño al videojuego cuando en realidad se lo estaban haciendo a la literatura de Elige tu propia aventura. Sí, Y siendo en principio, a ver, la factura es increíble, el equipo de Black Mirror es increíble, pero me pareció un planteamiento muy lineal. Dentro de que creían que estaban inventando, es decir, el planteamiento de voy a elegir qué es lo que va siguiente y en función de lo que le doy a un play, me parecía por momento estar jugando un CD-ROM. sí. Es decir, por un lado tenía esa sensación de qué guay, pero por otro digo, no estáis inventando nada. No. Y el guiño, si lo queréis hacer al videojuego, curároslo un poco más. Está más, sin ser vosotros conscientes, según la teoría que estamos nosotros manejando, en Black Mirror, está más dentro de vuestros otros episodios de la historia que haciéndolo explícito en Bandersnatch. Sí, estoy de acuerdo. Además, cuando el prota es un desarrollador, que lo tienes más fácil para decir, oye, ¿qué lógica de desarrollador de juego puedo aplicar que no sea la de tomar una decisión? Que es la decisión más antigua, Matrix 4. claro. Pero a mí me gusta Matrix 4, porque No. ahí... bueno, ahí han puesto ya cara de cómo te vas a defender eso. Me gusta mucho precisamente por esa vuelta de tuerca de homenajear al videojuego, como lo hacen de una forma explícita, pero sin decir hemos inventado el mundo. Es una rotura de cuarta pared, nuevamente, es utilizar elementos que están ahí, pero es un elemento de decir, mira, si es que le debo todo esto a los videojuegos, lo hacen explícito de una manera y se ríen Mm. de sí mismas. Toda la saga estaba pensando Fast and Furious
es un GTA, es un Gran Turismo, es un Gran Theft Auto, es ponerte a los mandos al volante de un automóvil y hacer lo que te dé la gana, y hacerlo verosímil. Y sería interesante, yo todavía no lo he hecho, tengo alguna intuición, ver cómo han ido evolucionando las películas y qué le han ido dando a las versiones posteriores de los Grand Theft Auto, etcétera, y qué ha cogido la saga de las versiones previas de esos juegos. Sería muy interesante ver cómo se han ido alimentando, porque la inspiración está ahí, que es el simulador de coche. Hombre, de sagas, yo es que ahora me está viniendo, claro, las pelis estas de, ¿cómo se llamaba? El policía y los saltos en San Francisco con los coches y persecuciones policiales. Starkey Hatch. Bueno, Starkey Hatch, no, pero hay una previa que era Sky casi en una San saga. Francisco. Sí, te quiero decir que el policía Charles Bronson, ¿no? No tenían varias películas que Las eran, de Dead Wish, las pelis que eran de- siempre con, o la de Steve McQueen, Sí, persecuciones con coches, que yo creo que de ahí hereda mucho GTA V, lo que pasa es que luego va más allá, ¿no? mm, Y luego Fast and Furious, evidentemente, pero que viene ya de los 70. claro. O de esa maravillosa Disney, ¿cómo se llamaba el escarabajo? Herbie. Herbie, Maravillosa también. Aquí hablan de Doom como adaptación al cine. con Dwayne Johnson, creo recordar, ¿no? Que era un poquito regulera, ¿no? Sí, era el homenaje explícito al juego. ¿Qué pasa? Ah, bueno, se va. Venga, hasta luego. No pierdas el tren. Pues Bueno, un visitante. tenemos ya en el Museo de los Horrores están las adaptaciones que hizo V-Ball de Alone in the Dark, que bueno, tenían los derechos y perpetró ahí unas adaptaciones que no tenían ni pies ni cabeza, ¿no? Pero como conclusión, fijaros, yo creo que podemos llegar a un punto común en el decir, mira, vamos a apartarnos de la obsesión de adaptar, sino vamos a integrar El lenguaje. lenguaje. Claro. Que ya tenemos asimilado un lenguaje que ya está muy depurado en el videojuego y que de una manera muy natural, muy fluida, la adaptamos a nuestra manera de hacer cine, pero que no sin guiños concretos, o sea, como una manera de expandir la narrativa clásica del cine Sí, gracias a los videojuegos. sí. Sí, porque al final también, ¿qué es lo más jugoso de adaptar, aparte de la narrativa, de la mecánica? Un mundo, pero no todos los videojuegos te regalan un mundo como God of War, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida en que el cineasta de turno, ¿no? La cineasta de turno elija qué es lo que quiere adaptar, esa película como película va a tener, yo creo, un peso y una entidad. ¿Crees que los cineastas, en la medida que son videojugadores, son más completos y tienen más posibilidades de hacer mundos Pues más mira, abiertos? sí, y además me cabré mucho esta semana cuando Oliver Stone dijo que John Wick 4 era una basura. Que ahí moría hasta el apuntador y que eso no es cine, que eso es un videojuego. Sí, es un videojuego, efectivamente, y afortunadamente es un videojuego. Vamos a intentar dejar de llamar a las películas películas, ya son otra cosa. Cuantas más referencias visuales tenga un creador, mucho mejor. Muy bien, doy por sentado que te has visto todo el cine alemán, todo el expresionismo. Igual todo- que el cómic, Fenómeno. el cómic ha sido influencia Eso es. para muchas generaciones, el videojuego tiene que ser. Tiene que ser el videojuego, tiene que ser el cómic, o tiene que ser el videoarte, o el videoclip. Cuando en los 90, los primeros 2000 te machacaban diciendo, esta película es un videoclip. Claro que es un videoclip. De Cine Mad Michael- Max se dijo eso. Claro, el cine de Michael Bay es un videoclip, el cine de Don Simpson y Jerry Bruckheimer es un videoclip. Pero es que es el lenguaje musical de la MTV que está permeando el cine y que nos está enseñando a hacer cosas, el cambio rápido de plano. ¿Qué problema hay? Es que tenemos que filmar como en los 50. Otra cosa es que luego lo que te cuenten, pues a veces te patines, sea más flojo, pero Pero ojo con los 50-60, que tenemos los musicales, que son grandes ejemplos de videoclips. De O sea, videoclips. sincronizar, y podemos hablar de Mary Poppins, de Fred Astaire, Claro, West Side ¿por Story. qué no se decía eso de un musical? Claro. Pero sí se dice de una película de acción porque pones bueno, pues un éxito rock o pop de fondo y el personaje empieza a hacer cosas. Bueno, ¿qué problema hay? Yo creo que cuanto más transversal, transmedial y más se mezclen los lenguajes, todo gana, porque al final es un enriquecimiento. Pregunta.
Opinión de la película de Pokémon Detective Pikachu y la de Sonic que juntan actores reales con animación de criaturas que no son realmente humanos como tal. Opinión de eso que... A los Roger Rabbit, ¿no? Más o menos. A ver, yo creo que son películas que hay que entender porque se están dirigiendo a un público muy concreto, que es el público infantil familiar, que no siempre cuando se adapta un videojuego se hace eso, ¿vale? Porque hay adaptaciones de juegos que ya son para un público adulto y te ponen otras coordenadas. Creo que Sonic 2 es mucho mejor que Sonic 1 y creo que Detective Pikachu tiene momentos gloriosos. Que luego me recuerdan mucho, que Maravillosa, no, o sea, no tiene- la hemos comentado, A mí Sonic me encanta, ¿eh? Pixels y Free Guy, que son dos pelis jugonas maravillosas. Bueno, Free Guy es la leche. Es la leche, es que es muy buena. Y Pixels creo que es un Pixel Pac-Man es un homenaje. de Columbus. Bueno, Columbus, otro cineasta del que podríamos haber hablado, de su, bueno, Ah, este. Harry Potter, El secreto de la pirámide, son juegos muy bien hilvanados, ¿no? Me parecen, y además conociendo a muchos compañeros de profesión... Romper Ralph. Romper Ralph, estupenda. Conociendo a compañeros que se dedican al cine, es tan difícil hacer esas películas que yo me descubro, quiero decir, y no me puede el fan que siempre me puede. Es que me parece que Sonic 2 es una muy buena peli familiar de aventuras. Y creo que está cogiendo elementos muy interesantes de Sonic y que los interpreta muy bien, ¿vale? Y además hay momentos muy Y bonitos. maravilloso Eggman, ¿eh? Sí. Jim Carrey. Cuando en las primeras pruebas que lanzaron el público decía, oye, que ese no es Sonic, es un perro azul. Rectificaron, rediseñaron, La renderizaron nariz, otra sí. vez y le convirtieron en Sonic, ¿no? Y Pikachu me parece que tiene... Bueno, y las series de animación de Pikachu son maravillosas. Y el Sonic Prime, por ejemplo, que hay de animación, es una pasada. Esa serie... Sonic Boom. Esa serie es maravillosa. O sea que, ojo con... Sí, sí. Solo un comentario. Que lo que yo he notado en llevar un videojuego o una serie a película es que es difícil contar una historia, que un juego no tiene límites a un frame de 2 horas que tiene una película, ¿verdad? Y que rescatar de la historia que sea realmente relevante para todos aquellos que ya jugaron el juego, ¿verdad? Claro, ahí te enfrentas también al que no es jugón, al no jugón, le tengo que explicar la historia Pero- porque no la conoce. Por eso quizás en ciertas aproximaciones tengas que ir a una serie Claro. que te permite un desarrollo de personaje para abordar algo así. Por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que han hecho con Castlevania. Las series de animación para Netflix, Bueno, me parece impecable. y Arcane. Hablamos también de proeza técnica. Arcane creo que ha sido otro hito. Maravillosa. De hecho, el responsable de Castlevania, creo que estrenan este año Castlevania Nocturne, que es una vuelta al universo, y él está ahora mismo enrolado para Netflix también, para hacer 2 adaptaciones también de juegos. No recuerdo ahora mismo cuáles, en cuanto acabemos me voy a acordar y te lo diré, pero les ha gustado tanto lo que ha hecho Avi Shankar porque claro, se llevan al juego los códigos del anime, que ya también es una jugada maravillosa, ¿no? Y que quizá mucho videojuego adaptado en formato animación Amerimanga o algo así, también funciona muy bien. Pero es verdad que al no jugón dices, oye, le tengo que contar la historia. Pero claro, también es tomarle por tonto. Vamos a ver, se va a enterar si pones a los personajes en movimiento y hacer cosas. Y en lugar de contárselo al principio, a lo mejor se lo tienes que contar en el medio, ¿no? En media red, y no pasa nada. O sea que a veces yo creo que también hay demasiado temor a que el público no se va a enterar de lo que le estás contando, ¿no? Y te encuentras esos prólogos a veces muy ampulosos, que te meten en ese mundo y dices, no me lo cuentes, si es sencillo saberlo, ¿no? Fíjate lo que estoy viendo aquí en esta colección que nos han puesto. Esto no son pelis, son como Donkey Kong Country, como se hizo, todos los secretos al descubierto de Nintendo, que viene a ser pues lo que ahora se
va ofreciendo en YouTube cómo se ha hecho un videojuego y tal, Sí. pues antes se hacía una edición especial en VHS, esta es del 94, duración aproximadamente de 15 minutos. Este es del Sonic 2 para Master System, Game Gear, Mega Drive y también es pues una especie de documental, lo nunca visto. ¿Eh? Colección de Miguel Ramos, tú fíjate. Mira a ver ese de ahí que me está llamando mucho la atención, Top Secret, Top Secret. la ley Sega del más fuerte y es una producción de Sega. O sea, es decir, que se complementaban con producciones, es el Super Mario 3. El 3. El making of de los juegos en esta época se hacía también como el making of del cine, en esos guiños, y estos son buenos ejemplos. Estaría bien bueno, no sé a nivel de derechos, que pasáramos esto a digital, lo compartiéramos de alguna manera. ¿Estaría bien? Un Sí, bueno. making of. Eso sería Lo intentamos. Yo una simplemente maravilla. digo el nombre del culpable, que es Miguel Ramos, y ya está. Viendo esa me he acordado del King Kong de Peter Jackson, que es un juegazo también. El King Kong de Peter Jackson. Sí, todo lo que ocurre en Isla Calavera, con los dinosaurios, como la coreografía, estás jugando a un juego de monstruos. Y Pacific Rim, claro, que También. habíamos dicho. Sí, Sí. Pues una pregunta más. sí. Viendo el éxito que están teniendo las adaptaciones de videojuegos a series y películas, ¿cree que esto ha llegado para quedarse? Pues si miramos el calendario de las plataformas hasta 2027 creo que es, tenemos que creernos que van a llegar como 25 adaptaciones. Con lo cual, y creo que ha ayudado mucho Last of Us, porque va a desbloquear muchos planes que llevan años en dique seco, ¿no? Creo que son públicas ya las imágenes de Horizon, que es Mad Max, ¿vale? Es un universo muy, muy parecido. Si se animan a hacer eso, yo creo que ya podemos ver prácticamente de todo. ¿Y crees que le llegará a ocurrir como al cine de superhéroes, que llegará a un punto en el que la gente como que no sea tan receptiva, que esté ya como cansada un poco del género? Pues mira, la primera vez que pasó eso fue con las pelis de monstruos clásicas de la Todd Universal. Browning. De hecho, la expresión cóctel de monstruos se empezó a emplear cuando ya, como no daban más de sí, dijeron, bueno, pues vamos a mezclar a Drácula, Frankenstein, al hombre lobo, a la momia, todos en la misma película. Es decir, como una especie de los Vengadores, pero en monstruos. Ahí fue cuando el público ya daba sensación o síntomas de cansancio. Con los superhéroes pasa o parece que está pasando lo mismo, pero hay que ver ahora los crossover que quieren hacer, los universos compartidos, que a lo mejor es una plataforma de salvación, aunque creo que en Disney Plus, por ejemplo, las series que se están haciendo son bastante dignas y creo que tienen ahí bueno, la de Nick Furia, ¿no? Furia. Invasión Secreta. ¿Con los juegos pasará? Bueno, es una incógnita. Si se siguen tomando tanto tiempo en la producción, yo creo que será bueno, porque entonces veremos un producto bien acabado, como Last of Us, y con interés, y sobre todo son historias que el público de plataforma no es el público jugón. Hay una parte que sí, ¿vale? Pero ahí han sido muy listos cuando han hecho The Last of Us, los estudios de audiencia que hace HBO, de decir, vamos a hacer una serie que el jugón sepa cuál es y que el no jugón crea que es una serie más de zombies. Jugando a ese doble nivel, las adaptaciones, sobre todo en serie, vamos, pueden tener mucho futuro. Y las plataformas para eso son muy listas, insisto, porque si tú diriges una parte del producto al que la conoce y a la otra parte le vendes que eso es un género que le gusta, por ejemplo, tú puedes vender ahora mismo un Warcraft diciendo, para el jugón de Warcraft o para el que le gusta la fantasía tipo Señor de los Anillos, y le vas a tener, ¿vale? En ese doble nivel, un poco lo que hacía Pixar en su edad de oro, hay un camino, yo creo, de éxito medio asegurado. Pero también hay que tener cuidado porque luego ocurren adaptaciones como la de Resident Evil reciente, no las películas, que eso ya es para otro tema, pero me refiero a la serie, La serie. que ahí puede que intentaran hacer como usted menciona, intentar abarcar todos los palos y al final no tocaron ninguno. Claro. Luego es que estás en manos de unos showrunners, hasta qué medida conocen o no los juegos, si los han entendido.
si se han molestado en hablar con los desarrolladores originales de los juegos, dónde quieren ponerle el acento, pero dónde le quiere poner el acento la plataforma. Claro, ya cuando te metes en lo que son decisiones industriales, pues te das cuenta de que muchas veces lo que querían hacer no es lo que vemos, ¿vale? Pero al final tenemos que juzgar lo que vemos. Cuando se produce el milagro, como en The Last of Us, salen cosas muy grandes. Eso, que viendo la redención que ha tenido Mario Bros. Como película, aunque esta vez haya sido en animación en lugar de live action, más bien, ¿qué adaptaciones, vamos a decir, fallidas de videojuego a cine os gustaría que tuviesen ese mismo trato, tipo Prince of Persia o Assassin's Creed? Adaptaciones fallidas de videojuegos en cine. Sí, que merezcan una segunda... Que mezclan ese Hombre, mismo trato que ha yo tenido la de Super Assassin's Mario. Creed no la pondría tanto como... No es una mala película, ¿eh? Es decir, no es la mejor, pero no es... Bueno, pero que quizás la saga se merecía algo mejor de lo que tuvieron. Sí, a ver, porque claro, es que Assassin's Creed te tienes que meter en tema ADN, en tema, decir, ¿qué parte de la saga? O sea, como saga ha funcionado y ha sido una saga con altibajos, ¿en qué mundo me fijo? Tú desearías también que hubiese un... Es que es complicado, ¿eh? Un Assassin's Creed... Yo la imagino más, y está Netflix trabajando en una adaptación en serie de televisión, ¿vale? así de aventuras, de decir, mira, pues vamos es un a live pasar... action, ¿eh? O sea, no es animación. Y a pasar de mundos. Claro. Yo creo que parte del éxito de Mario es precisamente no haber hecho actores reales, porque yo creo que ahí hubiese sido un error. A las pruebas me remito. Es que yo creo que hay, claro, Mario, Sonic, hay un tipo de juego que pide ser animación, no live action. Y eso que en Super Mario hay momentos, sí, Sí, pero ojo, a mí también me gustaría que, gracias al trabajo que han hecho, por ejemplo, con Spider-Man, que empecemos a sacar también el nicho de la animación, igual que el del videojuego, para todo tipo de públicos. Porque, insisto, no creo que es de lo más interesante que se ha visto en los últimos años. sí. Y Arcane también es un grandísimo ejemplo. Sí. Decir, oye, tratemos con dignidad a la... que por ser dibujo no va a ser para... Bueno, esto ya lo han inventado los Simpsons, ¿no? Claro. No por ser dibujos tiene que ser para niños o para familia, que puede ser para también un público. Mira, aquí está Guillermo Valencia. Un aplauso, que aquí está, nos ha ayudado. Grande con todo esto. Guillermo, Julio, apuntad. Evidentemente no sé si se va a poder hacer. Estos vídeos que hay aquí, que son de tutoriales de videojuegos de los 90, por ejemplo el de Donkey Kong, ¿podríamos compartirlo con nuestros seguidores? Dice que sí, convencidísimo. Sí, vamos. dice que sí, Viva, dale. Depende de dónde esté. No, pero digo de aquí lo sucesivo. Para reproducirlo ahora mismo. No, ahora no. Yo podría reproducirlo ahora mismo. Pero ¿Lo quiere reproducir ahora? No, pero esto es depende de VHS. dónde está. Bueno, le queda un trocito, podemos ver lo que le queda. Ahí en este. La de Mario 2, Guille, la de Mario 2 creo que no está... Cuidado que la vamos a liar ahora. Vamos a leer aquí. O sea, ahora vamos a poner a prueba el algoritmo de Twitch. Sí. ¿Cómo de...? Vamos a ver si se ve. Va a poner ahora en tiempo real. ¿Qué más juegos merecerían una segunda vuelta? Pues... Mass Effect, yo desearía una buena adaptación. Tengo mucho más miedo que esperanza en God of War. Creo que Sí. es un videojuego que podría ser una serie magnífica, pero le tengo miedo. Tengo miedo porque no sé si van a estar a la altura de lo que la saga... Hombre, Warcraft tampoco quedó muy allá. Ojo, tenemos ahí, Es lo que la salvó. tenemos el vídeo, no sé si puede haber un plano corto de Julio ahí, Con ruido, como tiene que ser. con ruido, ahí hay que ajustar el cabezal. No va, ¿no? No, está muy No va. Está muy sucio. Bueno. The Witcher. The
The Witcher, pues sí. Bueno, sí, son novelas antes que juegos, pero es verdad pero es verdad que The Witcher es el título del juego, ¿no? Que es quizá más conocido para nosotros que lo que han sido las novelas que llegaron más tarde a España. Y bueno, a mí me gustaría afrontar el reto de Portal. Sí. Hacer una mezcla ahí entre V de Peripheral, que es que, fíjate que me gusta a mí Peripheral en planteamiento, pero empieza a caer. Bueno, no sé qué opinarás. A mí me ha gustado mucho la adaptación en Peripheral. No, o sea, ya te digo, yo prefiero- lo que pasa es que es verdad que llega un momento que te va costando. O sea, porque van rizando, ¿sabéis de qué serie hablo de Amazon? Peripheral, pues. Peripheral. Corriendo a verla. Realidad virtual. Bueno, podríamos reivindicar también el cortador de césped como... Cierto. Ojo. Ah, bueno, pero esa es Mario. No, sí, están las. No, es al filo del mañana. Ah, esto es al filo del mañana. Bueno, Sí. grandísimo. Que grande Guille Valencia, grande Julio Gómez y este espacio con Raúl Álvarez. Vamos a seguir conectados. La semana que viene Raúl Rubio de Tequila Works, al que os sugiero que paséis porque es uno de esos creadores de mundos, pues al igual que Enrique Álvarez con Mercury Steam, ha roto las barreras y ha sido, bueno, junto con Kojima, que el que ayudó a que hiciera Castlevania y ha hecho Metroid, el único estudio Metroidvania del mundo, hacer ambos dos. Pues Raúl Rubio más de lo mismo, romper fronteras y hacer unos juegos que son aclamados internacionalmente. Ahí hablamos de Rhyme en concreto. Y esto va a ser la semana que viene y luego va a haber novedades a partir de la semana que viene que ya os comentaré. Pero que seguimos permanentes aquí, los jueves Oxo Talks. También la semana que viene y miércoles tenemos un encuentro Beers and Devs con un creador de un juego que se llama Enjaulados, el jueves con Raúl Rubio, y que nos sigáis en redes, que seguimos creciendo en el club de amigos de Oxo y que vengáis, si no habéis visto todavía, este maravilloso museo. Es que está mal que lo diga, pero... No, yo ahora me quedo hasta que cerréis y me echéis, ¿eh? Me Bueno. voy a la cabina de Star Wars y me atrinchero. Bueno, hemos jugado al Metal Slug, ¿no? Sí. Al 2, que es una maravilla, ahí te vas enganchado. Y que, lo dicho, que seguimos conectados, que esta es vuestra casa y que sigamos jugando y sigamos disfrutando de estos mundos virtuales. Gracias y hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Chao. Di, rápido. Hasta la próxima. Ah, vale.